Ciclones. En este video aprenderemos cómo utilizar Aspenplus para poder simular un ciclón. Los ciclones son una operación unitaria que buscan la remoción de partículas sólidas que se encuentran en una corriente de gas. Para ejemplificar este procedimiento, considere la corriente de salida de un quemador de gases, la cual contiene CO2, agua, nitrógeno y oxígeno. En ella se encuentran cenizas y se quiere utilizar un ciclón para remover las cenizas de esta corriente de aire. Para realizar la simulación, una vez que tenemos a Aspen abierto, tenemos que utilizar nuevamente el bloque de los sólidos. Capturamos entonces los componentes presentes. Siempre es más recomendable capturar primero los componentes gaseosos o líquidos, después los componentes sólidos convencionales y finalmente los componentes sólidos no convencionales, lo cual simplemente hace que seamos mucho más ordenados en el momento de saber qué es lo que tenemos que definir de manera adicional. Asignamos Una vez que hemos asignado los nombres de los componentes convencionales, agregaremos al final las cenizas. Como las cenizas no tienen una fórmula química definida, no puede ser un sólido convencional. Por lo tanto, lo definiremos como un sólido no convencional. Esta consideración involucra una serie de procesos adicionales para el cálculo de sus propiedades. Vamos a utilizar el método de gases ideales y de este lado, donde dice métodos, del lado izquierdo, NSProps aparece con un botón rojo. Esto es porque aquí tenemos que definir las propiedades que definen al componente no convencional. En esta carpeta se definen los métodos que vamos a utilizar para el cálculo de propiedades como entalpía y densidad. Para el caso de la entalpía, utilizaremos el que está basado en este tipo de exámenes, en el examen fundamental, en el examen de azufre, el examen aproximado. Aquí están los métodos que vamos a utilizar. Para el caso de la densidad, pasamos al ámbito de simulación. En el setup, en especificaciones, vamos a cuidar que el tipo de sólido esté bien considerado. Para este caso, tiene que ser un no convencional con distribución de partículas. Y definiremos entonces la tabla de distribución de partículas a partir de la información que se nos proporcionó. En este caso lo haremos manual. La distribución del tamaño de partícula es necesario para resolver la mayoría de los problemas de sólidos. Estos valores se obtienen fácilmente al realizar un análisis granulométrico al sólido que nosotros queremos emplear.
Tenemos nuestra distribución de partículas. Tenemos elaborado el diagrama, hacemos una pausa para rotular. El proceso ya está rotulado, por lo tanto podemos continuar con la captura de datos de la alimentación. Para la subcorriente mezclada definimos las propiedades: 500 grados centígrados, 2 bares de presión. En este caso el flujo que nos están dando es molar de 500 kilomoles y las fracciones molares son 0.5, 0.17, 0.22 y 0.11. No convencional. Se encuentran a la misma condición de temperatura y de presión. Haciendo los cálculos, corresponden a 10 kilogramos de ceniza. Nuestra fracción masa es de 1. Como es un sólido no convencional, es necesario definir los atributos de cada uno de los componentes. Vamos a considerar que en el examen aproximado de las cenizas nosotros tenemos el 100%. En el examen fundamental consideramos que las cenizas es lo único que está presente en esta corriente y finalmente consideramos que no hay ningún componente azufrado. Continuamos entonces con la definición de la distribución de tamaño de partículas. En la parte inicial del ejercicio habíamos construido esta tabla. Ahora nos toca llenarla con la información de la fracción peso que aparece en la tabla 7.6. Como vemos en esta última, en la fracción acumulada, la suma total nos debe dar el 100%. Tenemos definida entonces la alimentación. En este caso fueron dos corrientes o dos subcorrientes que integran esta línea. La corriente mezclada, que involucra a todos los componentes que no son sólidos, y un apartado exclusivo para la corriente no convencional. Continuamos. Nos toca entonces ahora definir las características del ciclón. Lo primero que tenemos que hacer es definir el modelo del ciclón, el método de cálculo. Son diferentes estrategias para resolver los ciclones. Y en función de la información que se nos dio de una entrada rectangular, el diámetro del ciclón, y con eso nosotros tenemos definido nuestro equipo. Podemos entonces realizar la simulación. La simulación no tiene errores, no tiene warning. Revisamos los resultados en el ciclón. Hay una eficiencia casi del 92% en la separación. Podemos graficar la curva de distribución de los precipitados, de la eficiencia de separación. Vamos a ajustar la escala para que sea más sencillo de leer.
conforme aumenta el diámetro de la partícula, es lo que nosotros encontramos. Las partículas comprendidas entre 8 y 10 por 10 a la menos 5 metros se separaron en un 100%. Podemos observar el comportamiento del tamaño de las partículas con suficiencia de separación. Con esto terminamos nuestro video.